Hola, hola, buenas tardes o días, noches, quién sabe a qué hora estarás viendo este video. No diré el nombre de mi canal porque quizás tarde o temprano lo cambié el nombre, pero lo que quiero es aclarar es imágenes, derechos de autor estarán en la descripción. Este fanfic no me pertenece, etcétera, etcétera. Subaru y las 7 estrellas, capítulo 11. Donde chocan tres fuerzas. ¿Y cuál es el plan, Susan? Preguntó Zarestia, cruzando los brazos mientras observaba a Subaru con esa mezcla de curiosidad y desconfianza característica. Sabemos que tía Dark no se acercará a mí, respondió Subaru, la esfera la corrompería si lo hiciera. Pero tampoco podemos perder más tiempo. Si seguimos así, podría atacar a inocentes. Zarestia guardó silencio, dejando que las palabras de Subaru calaran en el ambiente. Por eso, continuó él, haré de carnada. Me dirigiré hacia el norte, justo en el límite entre Kararagi y Gusteko, montando el dragón de tierra. Notó el ceño fruncido de Zarestia y añadió. Sé que piensas que es una mala idea, pero el plan depende de ti. Alibel, el semihumano lobo, es el más fuerte que conozco y suele llevar un Kiserú en la boca. Seguro está en Banan y podrás detectar a esa tía Dark. Quiero que te contactes con él para que nos ayude a acorralar a esa copia tuya. ¿No crees que me estás subestimando un poco, Susan? Respondió Zarestia con un tono desafiante. Solo quiero estar más seguro, replicó Subaru. Además, no estás al 100% sin tu esfera de luz. Recuerda que cuando estás cerca, tu lado asesino toma el control, y tú misma reconoces que eso puede causarte problemas. Conociendo su orgullo y ese carácter tsundere, no le sorprendía que prefiriera ser derrotada antes de pedir ayuda. Zarestia meditó en silencio. El plan tenía muchos beneficios, aunque no quería admitirlo, esa copia oscura le iba a traer muchos problemas. Y tampoco podían asumir que serían los únicos vigilando. Finalmente, con voz resignada y un dejo de preocupación, dijo. Ten cuidado, Susan. Recuerda que si mueres, estarías fallando al contrato que hemos hecho. Subaru esbozó una sonrisa torcida, divertida por la preocupación tan particular que mostró Zarestia por él. Después de una hora afinando y puliendo los detalles, Subaru montó su dragón de tierra y partió rumbo a Gusteko. Zarestia, por su parte, sintió la presencia de su copia moviéndose y, a regañadientes, avanzó hacia el sureste. 5 minutos más tarde encontró a Alibel, el semihumano lobo. Es fuerte, parece que Susan tenía razón, murmuró. Parte 2. Mientras el espíritu y el semihumano avanzaban a máxima velocidad tras la ruta de Subaru, este se encontraba cerca del río Tegraki. El aire era notablemente más frío que el clima cálido y templado al que estaba acostumbrado. Decidió descender del dragón de tierra y le ordenó que regresara a la cueva de Zarestia. Todavía se maravillaba con la inteligencia innata de aquellas bestias, pero su presencia no era necesaria para el plan y no quería ponerlas en peligro. Subaru se adentró en un bosque donde la nieve cubría apenas el suelo y las ramas, señal clara de un clima frío y húmedo. Sabía que tía Dark podía manipular el viento, pero en un lugar cerrado y lleno de vegetación densa, con árboles altos y ramas entrelazadas, su capacidad para mover el aire libremente se vería limitada. Confiaba en que, con Alibel como soporte, la victoria estaría asegurada. Conocía bien las habilidades del semihumano. Su única preocupación era llegar a tiempo, porque de no hacerlo, tendría que reiniciar todo. Y la idea de morir nuevamente le repugnaba. Ni siquiera estaba seguro de que habría una próxima vez. Mientras se internaba más en el bosque, un ruido entre los arbustos aceleró su corazón. Por un momento pensé que era la copia, pero descartó la idea al instante. No había señales de esa intención sanguinaria. Continuó avanzando, todavía preparando los últimos detalles del plan. Finalmente, desechó el ruido como el simple paso de un animal salvaje. Pero justo cuando se adentraba aún más para ejecutar su estrategia, sintió un ardor punzante. Miró hacia su brazo y descubrió, horrorizado, que había sido cortado. No por el viento, sino por una espada. Un grito de dolor se escapó de sus labios, pero el corte era tan limpio que recién ahora sintió la herida. Subaru se aferró al brazo, tratando de detener la hemorragia, mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Fue entonces cuando una voz fría y cortante rompió el silencio. El dueño de la espada apareció frente a él. Subaru, con esfuerzo, alzó la mirada y preguntó con voz entrecortada. ¿Por qué? El hombre, con una expresión inexpresiva, respondió. No es nada personal. Me ordenaron raptar a cualquier hombre que apareciera en este bosque. Simplemente te corta el brazo para evitar que puedas defenderte. ¿Quién te mandó? Preguntó Subaru con furia contenida. El asesino se acercó, con una sonrisa neutra, y susurró. Mamá.
Subaru mostró confusión, pero aprovechando su conexión con Zarestia, invocó un hechizo, el Fura. Sintió como el maná fluía con fuerza hacia su brazo izquierdo y un leve hormigueo se extendía desde el pecho. Desató 3 cortes de viento, precisos y velocidades, que el hombre esquivó con facilidad. El asesino resopló, sin mostrar odio, solo pragmatismo. No es que te tenga rencor, pero desobedecer una orden de mamá no está en mis aviones. Coopera o te llevaré medio muerto. De cualquier manera, ella te sanará. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Subaru. Su brazo cortado seguía sangrando, y algo en su interior le advertía que la muerte estaba cerca, pero no pensaba rendirse. El asesino avanzó con rapidez, su objetivo ahora era noquearlo. Pero entonces, una presencia irrumpió, casi tan aterradora como la de ella. Piel pálida, ojos amarillos fríos como el hielo, y una esfera luminosa en la mano. La voz que emergió fue simple y fría. Muere. Una ráfaga de cortes asesinos se abalanzó sobre ambos. El asesino utilizó el método de flujo para dar un salto vertical y esquivarlos. Subaru respondió con otro hechizo, Ulfura. Una lluvia de ataques igual de intensos chocó contra el ataque de Tia Dark, anulándolo. El choque generó una nube de polvo que lo cubrió todo, pero Subaru sabía que ella podía detectarlo con el olor que él exudaba. Intentó correr, pero su vista comenzó a nublarse. La pérdida de sangre y el esfuerzo al lanzar esos hechizos, que excedían sus límites, tal como Zarestia le había advertido, lo estaban debilitando. Se desplomó. Sus piernas fallaron. Esperaba que la copia de Zarestia aprovechara su caída para matarlo. Entonces, sintió una ráfaga de viento aproximarse. Ah, al menos que sea rápido, pensó. Apareció el asesino, que con velocidad impresionante lo empujó. El asesino aplicó toda la fuerza que pudo sobre su espada para desviar el ataque, pero no pudo evitar algunos cortes. ¿Qué crees que haces?, dijo el asesino. Huye ya, mientras yo entretengo a esta tipa. Maldita sea, me recuerda a esa Oni en Ibada. ¿Podrás percibir el miasma, eh? No le importaba la vida de Subaru, pero prefería morir a fallar en su misión. Los castigos de mamá eran horribles. Pero el asesino lo sabía, no era rival para ese ser. Subaru, anonadado, pensó con algo de humor amargo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Cuando todo parecía ir de mal en peor, percibió una presencia. Un dragón, no uno de tierra, sino uno de los que volaban, descendió rápidamente a su lado, captando toda la atención de Tia Dark. El dragón se transformó en una dama de cabello rubio, ojos rojos penetrantes, de estatura baja y vestimenta ligeramente reveladora. Tia Dark, más furiosa que antes, se lanzó con gran velocidad contra ella. Pero la dama rubia transformó su brazo en una serpiente gigante y arrojó a Tia Dark contra los árboles con un poderoso golpe. Con una voz chillona y molesta, se dirigió al asesino. ¿Tanto te tardaste, saco de carne, en traerme a ese tipo? Subaru, sintiendo que se desvanecía, quedó sorprendido por la presencia terrorífica que irradiaba a aquella mujer, así como por su extraño parecido con Casiopeia. La mujer se acercó, se agachó junto a él y susurró. Esa herida puede ser un problema. ¿Qué tal si te ayuda un poco? Tras ofrecer ayuda, se cortó ligeramente un dedo y, con una sonrisa espeluznante, puso un poco de su sangre sobre el brazo cortado de Subaru. Un ardor intenso recorrió todo su cuerpo. No era solo dolor, era algo mucho más profundo, un nivel superior. Subaru comenzó a gritar de agonía cuando, de repente, Tia Dark lanzó una ráfaga de viento. La dama rubia, sin inmutarse, le ordenó al asesino. Llévalo a la guarida. No me hagas perder el tiempo otra vez. Mientras hablaba, su cuerpo comenzó a transformarse, adoptando lentamente la imponente forma de un dragón nuevamente. El asesino, temblando de terror, ascendiendo. Mientras cargaba a un Subaru inconsciente en sus brazos, 3 sombras aparecieron de la nada. En un instante, se puso en posición de combate, pero al menos de un parpadeo, su cabeza se separó de su torso. Uno de los clones de Alibale habló. Lo siento por la tardanza, Susan, pero ahora estás a salvo. Los otros 2 clones se pusieron en guardia, observando cómo Tia Dark luchaba contra el dragón, cuya forma los descubrir. Mientras tanto, la dama rubia comenzó a quejarse con voz irritada. Mar maldita. Todos son unos inútiles. ¿Qué derecho tienen a entrometerse en mis asuntos, sacos de carne? Un tornado se formó furioso alrededor de Tia Dark, dispuesto a arrasar con todo a su paso. La dragona empezó a absorber el maná de la atmósfera, y justo cuando el tornado se elevó, lanzó una llama poderosa que había acumulado. El clon de Alibale que cargaba a Subaru se desplazó a máxima velocidad hacia el sur.
Los otros dos dieron un salto ágil y, usando sus Kiseru, formaron una cortina de humo púrpura densa. Tia Dark y la dama rubia quedaron cegadas, incapaces de ver lo que ocurría. Pero entonces, la copia de ese espíritu recibió una patada que apenas pudo bloquear, retrocediendo varios pasos. La dragona sufrió un corte en la cabeza, convirtiéndose en un objetivo más vulnerable. Enfurecida, sus partes cercenadas, la cabeza y el cuerpo que cayó inerte, se unieron rápidamente, y en cuestión de segundos volvieron a tomar forma humana. El clon 3 de Alibel resopló. Así que te regeneras, ¿eh? Esto va a ser tedioso. Mientras tanto, el clon 2 estaba frente a Tia Dark, ambos en guardia. Parece que será una batalla de 3 bandos. La dama rubia no perdió tiempo y, con voz llena de furia, gritó. ¿Cómo se atreven a dañar a esta bella dama? Yo, Capella Emerada Lugúnica, arzobispa de la lujuria, les haré pagar caro. De inmediato transformó su brazo en una serpiente con cara de tigre y lanzó un ataque directo al clon 3, quien logró desviar el golpe con un kunai. En medio del combate, dos presencias que guardaban por Subaru hicieron su aparición. Ya veo, así que eres un arzobispo. Pagarás lo que le has hecho a Susan. Aunque sea temporal, es mi contratista. Por eso, te despedazaré después de acabar con esa copia mía. Alibel y Zarestia llegaron a la escena parte 3. Alibel y Zarestia llegaron a la escena. Atrás de ellos, el clon 1 cargaba a Subaru. Decidieron no retirarse aún, pues podrían aparecer más enemigos del culto de la bruja. Un solo clon no podría enfrentarse a otro arzobispo mientras defendía a Subaru, por lo que la táctica era clara: atacar para defenderse. Subaru yacía inconsciente, con su brazo cortado reemplazado por uno negro, cubierto de venas latentes. Zarestia y Alibel habían sentido que se libraba una pelea. El plan de Subaru era sencillo, pero arriesgado. Se adentraría en lo más profundo del bosque, donde la humedad y la vegetación espesa dificultaban el uso del viento. Allí, usaría su hechizo de viento para crear remolinos entre las ramas y hojas, no para atacar directamente, sino para formar una trampa natural que limitará la movilidad y los sentidos de Tia Dark. Además, al controlar el viento de esa forma, Subaru lograría dispersar su aroma peculiar, dificultando que Tia Dark lo localizara con exactitud. Mientras ella luchaba por rastrearlo, Alibel y Zarestia se posicionarían para atacar con ventaja, esperando el momento para acorralar a la peligrosa copia. Era un plan que dependía del control del entorno, la astucia y la coordinación. Pero Subaru sabía que era su mejor opción. Pero todo se fue al traste. Al ver al clon 1 llegar cargando a un Subaru ensangrentado, inconsciente, con leves rastros de lágrimas y ese brazo negro palpitante, tanto Alibel como Zarestia se enfurecieron profundamente. El clon explicó que quien atacó a Subaru intentaba secuestrarlo, y que probablemente era un arzobispo, dada la maldad y el terror que exudaba. Además, insistió en que retirarse ahora sería contraproducente. Alibel ascendió, confiando plenamente en la intuición de su clon, y juró vengar a Subaru. Zarestia, por su parte, sintió un leve dolor en el pecho al ver a Subaru herido. Aunque solo llevaban poco tiempo conociéndose y su relación no empezó bien, ya había empezado a apreciarlo. Su afinidad espiritual y sus extrañas ideas la habían cautivado. Más allá de eso, después de décadas de soledad, la compañía de Subaru le había brindado una calidez inesperada. Estaba enfadada, habían dañado a alguien que podría considerar un amigo. Alibel se dirigió al clon 1. Cuida a Susan. Yo me encargo del arzobispo con los otros dos. Zarestia-san, ¿podrás con tu copia? Zarestia comenzó a recolectar maná, irradiando una intención asesina tan intensa como la de su copia. Déjamela a mí. Le demostraré quién es quién. Alibel ascendió con determinación. De repente, Alibel apareció frente a Capella y le asestó un puñetazo directo al pecho que la hizo retroceder varios pasos. Sin perder tiempo, Capella transformó sus brazos en serpientes ágilmente, lanzando una lluvia de golpes veloces hacia Alibel. El clon 3, atento a la apertura que se formó en la defensa de Capella, desenvainó su espada maldita, una de las legendarias 10 espadas del poder. Con un movimiento preciso y letal, cortó la cabeza de Capella de un solo tajo. En ese instante, de la cabeza cercenada y del cuerpo de Capella emergieron cientos de ratones que se dispersaron por el campo, creando una barrera viva e impredecible. El clon 3, manteniendo la calma, lanzó una señal al clon 2, quien estaba esquivando los cortes de Tia Dark, para que se uniera a la batalla. Al acercarse, el clon 2 lanzó una bomba de humo morada con su Kiseru, pero Tia Dark disipó el humo al instante con un golpe de viento, dejando el campo despejado.
Con la desaparición del clon 3, Tia Dark volvió su atención hacia Capella, pero justo entonces tuvo que ponerse en guardia cuando la verdadera Zarestia, idéntica a ella, pero vestida de blanco, le lanzó una potente ráfaga de viento. Ambas fuerzas chocaron, creando una explosión de aire comprimido que se dispersó violentamente en todas direcciones. Mientras el caos se desataba, el clon 1 cargó a Subaru y se retiró del campo de batalla, siempre alerta ante la posible aparición de nuevos enemigos. Los cientos de ratones se dispersaron por los alrededores, y al nivel junto a sus dos clones, comenzaron a perseguirlos sin perder tiempo. Así se dividió el campo en dos frentes. En uno, las dos Zarestias se enfrentaban en una silenciosa y tensa batalla de miradas. Zarestia rompió el silencio, dirigiéndose a su copia con una mezcla de ira y tristeza. Sé que la esfera de luz te está consumiendo, así que ¿por qué no lo dejas? Al menos muere siendo tú misma, y no esta copia vacía. Reice, sintiendo que estaba a punto de perderse por completo, sabía que Tia tenía razón. Había percibido la presencia de aquel ser mientras se acercaba, pero frente a ella estaba un cultista de la bruja, el asesino de Carolina y, aparentemente, un arzobispo del pecado, debido al intenso miasma que emanaba de él. Entonces, dejó que la ira y la influencia de la esfera de luz la consumieran por completo. La influencia oscura se hacía más fuerte con cada instante, y ante la presencia de Zarestia, Reice empezaba a olvidar la razón por la que luchaba. Sin embargo, tenía clara una cosa. Su fin estaba cerca, y estaba decidida a acabar con todo allí. Con los últimos vestigios de raciocinio que le quedaban, preguntó entrecortada. ¿Por qué no mataste a ese cultista? Es más, es tu protegido, dijo con dificultad. Al principio creyó que Tia había sido manipulada, pero ahora sentía que luchaba por voluntad propia. Más aún, que el admirador peleaba en defensa de ese hombre. El asesino de Carolina murió, aunque Reice no pudo vengar con sus propias manos, el enemigo había sido eliminado. Pero aún así, se sentía vacía. Ahora que un arzobispo estaba en combate contra el admirador y probablemente se enfrentaría al gran espíritu, sabía que debía abandonar su cruzada. Pero una duda persistía. Ese hombre despedía un miasma intenso, casi tan poderoso como el del arzobispo. Quería entender la razón, quería tener una causa para matarlo. Tia respondió con una leve sonrisa. Susan no es ningún arzobispo. Al principio desconfié por ese olor, pero después de conocerlo, comprendí que es un buen tipo. Reice, obstinada, replicó. Pero, Tai tiene el olor de esos desgraciados. Ellos, soltó un grito, sintiendo que su propio yo era consumido por la oscuridad, no permitiré que asesinen a más inocentes. Quizás los esté engañando, pero yo me encargaré de él para evitar cualquier desastre. Por favor, apártese. Al final, decidió aferrarse a su delirio. A pesar de que el gran espíritu le aseguraba que aquel hombre era inocente, ella no podía, o más bien no quería creerlo. Estaba cegada por su odio. Zarestia, visiblemente cansada, comenzó a concentrar maná en sus manos. Ya veo, dijo con voz fría. Sinceramente, no me interesa lo que hayas pasado, aunque puedo empatizar un poco por tu pérdida, pero no permitiré que mates a Susan por tus delirios. Juntó las palmas de sus manos y empezó a comprimir el aire entre ellas. Además, me robaste mi esfera de luz y, al parecer, asesinaste a personas inocentes, añadió con firmeza mientras el aire a su alrededor comenzó a vibrar, produciendo el característico sonido de un tornado formándose una pequeña escala. ¿Te das cuenta de que no eres distinto a ellos, verdad? Harías cualquier cosa por tus objetivos. Por eso te mataré. Odio a los mentirosos, y especialmente a los hipócritas. De pronto, lanzó su hechizo, uno que podría clasificarse como un hal, y un tornado comenzó a formarse, creciendo rápidamente en tamaño y fuerza. Reice no pronunció objeción alguna. Aceptaba sus pecados. Esta vez permitió que la esfera de luz sobreescribiera sus pensamientos, liberando la potencia total de Tia Dark, transformándose en una máquina asesina guiada únicamente por sus instintos. Comenzó a recolectar maná de la atmósfera. El tornado que se aproximaba estaba compuesto por vientos que superaban los 180 km por hora. Para reducir el daño, reforzó su cuerpo con maná y generó a su alrededor múltiples brisas que usaría para desviar las cuchillas de viento que se aproximaban. Todo sucedió en cuestión de segundos. Fuertes ráfagas de aire se desataron, y hasta las nubes que cubrían el cielo comenzaron a dispersarse. En el otro campo de batalla, un dragón negro dominaba el cielo con una presencia imponente. Desde lo alto, Capella lanzaba ráfagas de fuego a quemarropa, arrasando el bosque bajo sus alas.
Las llamas devoraban los árboles con voracidad, y el humo comenzaba a extenderse, tiñendo el aire de un gris ominoso. Capella sabía que Alibel era más fuerte en tierra firme, así que decidió elevar la batalla a las alturas, donde su poder ígneo tendría ventaja. Sin embargo, su verdadero objetivo seguía siendo ese saco de carne que su evangelio le había ordenado secuestrar. Secuestra a la persona que aparece en el bosque noroeste del territorio del Gran Espíritu, recordaba, mientras su mirada se clavaba en la mancha oscura del bosque. Aunque no comprendía por completo por qué debía hacerlo, el miasma que Subaru exudaba le había sorprendido. Será orgullo, pensó con cierto desdén. Aunque es débil, al menos hasta que despierte su autoridad. Si es así, lo entrenaré para que me quiera y me admire, y lo usaré para mis propios fines. Después de todo, el mundo me debe amor. Con un rugido ensordecedor, Capella desplegó sus alas y descendió en picada, desatando una llamada hada que consumió todo a su paso. El fuego se extendía como una lengua voraz, devorando la vegetación y dejando tras de sí un paisaje ennegrecido y humeante. Volando con precisión, el dragón se guió por el hedor del miasma hacia Subaru, quien yacía recostado, vulnerable, junto al clon 1 de Alibel. Sin duda, Capella se preparó para lanzar otra ráfaga de fuego que acabaría con todo, despreocupada por las consecuencias sobre Subaru, pues bastaba con que permaneciera con vida. Podría sanarlo cuando quisiera. Pero entonces, sintió un peso inesperado en su lomo. 3 presencias descendieron rápidamente sobre ella. Alibel y 2 de sus clones se aferraron con destreza, clavando kunais cargados de maldiciones en la carne del dragón. Alibel sabía que las maldiciones no podrían matar a Capella, pero sí dejarla paralizada, aunque fuera solo por un instante. Y ese breve instante era todo lo que necesitaban. Tal como había previsto, Capella quedó inmóvil, congelada por el efecto de las maldiciones. Alibel no perdió tiempo y, con precisión quirúrgica, comenzó a despedazarla en cientos de fragmentos que cayeron al vacío. A pesar de la frustración que sentía al no poder contrarrestar la habilidad de Capella, Alibel mantenía la serenidad. Como shinobi entrenado para detectar cualquier fisura en el enemigo, permanecía alerta, esperando encontrar la oportunidad para contraatacar. Por el momento, Alibel dedujo que Capella podía transformarse en prácticamente cualquier ser vivo. La forma en que ella se lanzaba para atacarlo, cambiando su cuerpo con rapidez y flexibilidad, indicaba que también podía manipular la forma ajena. Pero lo más inquietante era su capacidad de regeneración, que parecía casi infinita, haciéndola casi imposible de derrotar. En cuanto a su comportamiento, Alibel la veía como una criatura egocéntrica y soberbia, como si todos los que la rodeaban eran simples insectos sin valor. Sin embargo, no dejaba de ser meticulosa y analítica. Cada movimiento, cada respiración, hasta el tono de voz de sus oponentes, lo estudiaba con atención para encontrar la más mínima debilidad. Aún así, Alibel no logró entender todos sus motivos. Mientras Capella regresaba a su forma original, un escalofrío recorrió a Alibel al notar algo en ella que le resultaba inquietantemente familiar, como un reflejo de Casiopeia. Pero descartó la idea. No percibía el aroma característico que podría relacionarla con ella. También recordó la teoría que Subaru había planteado, pero no creía que esa mujer tuviera algún vínculo con Casiopeia. A menos que hubiera algo oscuro y doloroso entre ellos, algo que simplemente le resultaba repulsivo. Dejando de lado esas especulaciones, Alibel sabía que debía mantener la cabeza fría. El combate le consume energía, y mantiene los clones activos drenaba grandes cantidades de maná, agotándolo rápidamente. Debía ser cuidadoso, porque el cansancio podría costarle la vida. Rodeando a Capella estaban sus 2 clones, mientras que el clon 1 permanecía alerta, cuidando a Subaru. Su instinto le gritaba peligro, aunque no logró identificar la fuente exacta. Por el momento, se mantenía en guardia absoluta. Capella, con una expresión de aburrimiento, lanzó una burla. ¿Así que estás satisfecho con esos ataques, exhibiendo mis hermosas vísceras para que todo el mundo las vea? Eres un pervertido con una lujuria tan incontrolable. Alibel frunció el ceño, preguntado por esos comentarios en medio de la batalla, y respondió con firmeza. Ni aunque me pagaran todo el oro del mundo pensaría eso de ti. ¿Ah? Capella se burló, sacando la lengua con arrogancia. Presume mucho para ser un saco de carne más escurridizo que los demás. Como puedes ver, ninguno de tus ataques me hizo daño. ¿Te habrás dado cuenta? Él conquistó la muerte. Soy un ser completo. Alibel permaneció impasible, firme como un roble. Aceptó silenciosamente que Capella no era un rival común. Un mago especializado en fuego podría incinerarla con hechizos de nivel al, pero dudaba que eso fuera suficiente.
Otra idea rondaba su mente. La única forma de acabar contigo es dañando tu alma o tu or, declaró Alibel, mientras encendía su Kiseru con calma. Capella soltó una sonrisa escalofriante y respondió. Si eso es lo que quieres creer, adelante. Pero dudo que puedas hacerlo, porque no eres de esos tipos que alargan las cosas, o si no, ya lo habrías hecho. Alibel exhaló una bocanada de humo y replicó con voz fría. Normalmente sería así, pero lastimaste a un amigo y quería que sufras un poco. Pero veo que el dolor no te afecta, así que ha llegado el momento de acabar con tu vida. Con un movimiento sincronizado, Alibel y sus dos clones desenvainaron sus espadas, incrustando parte de su od en las hojas usando mechones de su pelaje, lo que reforzó sus armas mientras se preparaban para avanzar al ataque. Alibel era especialista en maldiciones. Aunque no conocía a ninguna capaz de erradicar directamente el alma o el od con un solo ataque, sí dominaba una técnica que desgastaba el od del enemigo poco a poco. Ahora que tenía una idea más clara de las habilidades físicas y mentales de Capella, estaba dispuesto a darlo todo en el combate. Capella, a su vez, mostraba una tensión palpable, aunque intentaba disimularla con elegancia y calma. No estaba completamente segura de si los ataques que Alibel podía usar le harían daño. Frente a ella estaba el admirador, alguien que parecía conocerla al detalle. ¿Así que te pusiste tensa?, comentó Alibel, observando cómo la postura de Capella se endurecía. Él era un experto en leer gestos y expresiones, incluso en seres tan impredecibles como ella. Capella, intentando aparentar tranquilidad, comenzó a transformarse. Frente a Alibel apareció una joven de unos 17 años, piel blanca como la nieve, ojos verdes jade y cabello dorado, o mejor dicho, de un tono mucho más claro, casi platino, que ella misma corrigió con una ligera sonrisa. Alibel resopló con una mezcla de comprensión y melancolía. Ya veo, por eso me mirabas con tanto ahínco. La joven representaba a Leticia, su primer y único amor, víctima de una cruel maldición que un enemigo le había infligido. Aquella tragedia fue el motor que impulsó a Alibel a convertirse en el mejor especialista en maldiciones, pues su inexperiencia le había costado la vida a Leticia. Aunque ya había enfrentado ataques de magia onírica, aquellos que usaban el espectro para atormentar la mente, Alibel mantuvo sus emociones bajo control. No perdí los estribos, pero en su interior la furia comenzaba a arder con fuerza. Sin dudarlo, Alibel y sus clones avanzaron al unísono, desenvainando sus espadas y lanzándose en un ataque coordinado hacia Capella. Sabían que el od generalmente se concentraba cerca de la puerta, en el centro del pecho, pero Capella manipulaba su od con maestría, moviéndolo constantemente por todo su cuerpo, dificultando cualquier intento de ataque directo. Después de todo, ningún ser vivo puede desprenderse de su od, y ella lo aprovechaba para protegerse. Alibel entendió la trampa y decidió no desperdiciar sus ataques. Solo disponía de 3 intentos para debilitar el od de Capella, pues aquella técnica drenaba parte del suyo cada vez que la usaba. En ese instante, Capella, aún en su forma de Leticia, desfiguró su brazo derecho hasta convertirlo en un Wolgram, una criatura bestial y alargada que se lanzó con rapidez para herir a Alibel. Pero el semihumano, experto en combate cuerpo a cuerpo, esquivó con agilidad felina cada embestida, manteniendo siempre la distancia justa para no caer en una trampa. Aprovechando la distracción, el clon 2 exhaló una bocanada de humo morado densa que envolvió a Capella, cegándola parcialmente. Antes de que pudiera reaccionar, una patada certera impactó en su espalda, lanzándola por los aires en dirección a Alibel. Alibel, con reflejos impecables, levantó la pierna y conectó un fuerte golpe en el rostro de Capella, redirigiendo su impulso hacia el clon 3. Este último aprovechó para golpear con fuerza en el estómago a la desorientada enemiga. El bombardeo de golpes era incesante, y Capella no encontró un momento para contraatacar ni siquiera un respiro. La sincronización perfecta de los 3 combatientes la mantenía acorralada, sin espacio para maniobrar. La estrategia estaba clara. Evitar que Capella se transformara en una forma más poderosa o de mayor tamaño, temiendo que su regeneración o nuevas habilidades les sobrepasaran. En el peor de los casos, esperaban que si se dispersaba, lo haría en múltiples ratones, más fáciles para localizar el od. Con cada impacto, Alibel y sus clones analizaban la manera en que el od de Capella fluía por su cuerpo, intentando descubrir un patrón o alguna señal que les permitiera atacar el núcleo de su od. Mientras Alibel y sus clones no daban tregua a Capella, y Tia Dark luchaba a muerte contra su propia copia, el clon 1 de Alibel, que había acostado el cuerpo inconsciente de Subaru en el suelo, sintió una presencia nueva y peligrosa.
Antes de que pudiera reaccionar, más rápido que un parpadeo, un hombre apareció frente a él, no para atacar con fuerza, sino para intentar tocarlo. El clon 1 reaccionó de inmediato, alzando su espada y apuntando al brazo del extraño, quien logró bloquear el filo con una daga corta, obligando al clon a retroceder. El hombre, de estatura baja, cubierto con harapos y con el cabello largo y desordenado, sonriendo con una mueca de hambre y comentando con voz áspera. Ya veo, parece que serás un plato gourmet. El clon, impasible y concentrado en proteger a Subaru, replicó con firmeza. ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Con una sonrisa escalofriante que dejó ver sus colmillos afilados, el hombre respondió con voz grave y amenazante. Arzobispo del pecado del culto de la bruja, representante de la gula, Leiva Tenkaitos. Venimos por órdenes de Maná. La declaración quedó flotando en el aire, y así, con esa amenaza latente, un nuevo enemigo emergió en el caótico campo de batalla, listo para devorarlo todo.